Buenas tardes, amigos de Académicas. Bienvenidos a Instar. Esta tarde, en el marco del taller de Transiciones Políticas y Revoluciones que estamos desarrollando de manera conjunta con Gobierno y Análisis Político, GAPAC, estaremos abordando el segundo encuentro de este tema número 1 sobre las consideraciones teóricas de los ciclos transicionales y de las revoluciones. Para ello, hoy estaremos ahondando en la importancia de la sociedad civil. Nos acompaña el doctor John King, quien es uno de los principales estudiosos del tema a nivel mundial. El profesor King estudió su formación de grado en la Universidad de Adelaida. En la actualidad es profesor en la Universidad de Sydney, pero para esbozar y para darle la bienvenida a Instar y a GAPAC, a este espacio de debate y reflexión cívico y académico, le doy la oportunidad a mi colega, el doctor Armando Chaguaceda, para que pueda presentar como se debe al doctor King. Welcome, Dr. King, to Instar. Armando. Oh, yes, thank you, Leonardo. Gracias, Leonardo. Gracias, John. Me alegra mucho estar con John aquí de nuevo en nuestra casa. En otras ocasiones nos vimos hace casi un año, justo el día que John estuvo con nosotros. La televisión estatal cubana nos acusó de ser mercenarios del imperialismo. En fin, John es muy importante para la teoría política y la sociedad civil. Recuerdo que hace 20 años, cuando yo era joven profesor, descubrí su importante libro, Democracia y Sociedad Civil. Un libro creo que escribió en 1992 y fue muy importante para mí descubrir su obra. Tiene otras sendas importantes de investigación. Él estudió con un estudioso del bloque socialista y escribió una importante biografía de Václav Havel. A la vez, para mí, es el autor de la teoría más innovadora de la democracia. La ha presentado en su libro Vida y Muerte de la Democracia, y hay una versión mejorada en la historia más breve, en un texto más breve, Historia de la Democracia. Él es no solo un teórico, sino un ciudadano global, un verdadero progresista, no un falso progresista de izquierda, un intelectual público, y es también un amigo de Instar y nuestro. Y no diré más. Tienes la palabra, John, y gracias.
glad and happy to be with you. Muchos saludos desde Sydney. Warmest greetings from Sydney, where it is morning, and it is the next day. Aquí en Sydney es mañana por la mañana y eso demuestra que el tiempo y el espacio son contingentes y relativos. Me alegra mucho estar con ustedes y ser uno de esos mercenarios del imperialismo como ustedes. No sé si es cierto que yo sea un verdadero progresista, ya veremos. Muchas gracias al Instituto Hannah Arendt y agradezco a Instar haber contactado a un intérprete y les agradezco a todas y todos que hayan venido. En este asunto de la sociedad civil, claro, el contexto es muy importante. Soy consciente de que muchas y muchos de ustedes, de una u otra manera, digamos, están en la región Caribe y en cierto modo estoy hasta cierto punto enterado y comprendo sus circunstancias. Algunas y algunos de ustedes, desgraciadamente, están en exilio involuntario y muchas y muchos quisieran en este momento emigrar. Se habla de una fuga de cerebros. Hay sanciones de gobiernos extranjeros a Cuba. Hay cortes de electricidad. Hay una mayor pobreza y escasez de alimentos. Hay acoso policial y condenas de cárcel. Y entiendo que hay mucha desesperanza y hasta desespero. Este es el contexto en el que quisiera hacer algunas observaciones generales sobre un tema al que le he dedicado quizás la mayor parte de mi vida como estudioso. Ha sido una larga vida y es un tema que se remonta a casi medio siglo. Lo que quisiera hacer es, en cierto modo, ofrecer una paráfrasis o un resumen de algunos de los puntos claves del ensayo que creo que Leonardo y Armando circularon entre ustedes traducido al español. Es una traducción de un ensayo en el que propongo una reflexión sobre las últimas 4 décadas de recepción de este tipo de expresiones, el lenguaje de la sociedad civil y sus implicaciones políticas. Lo que quiero hacer es dividir mi aporte en 2 partes. Primero, voy a tomarme quizás unos 20 minutos o menos para primero discutir el renacimiento del interés a nivel global por el interés de la sociedad civil. Quiero hablar de la restauración de un término viejo y cómo se ha propagado a casi todos los continentes por primera vez durante las últimas 4 décadas o 4 décadas y media. En segundo lugar, quiero discutir las discusiones en torno al significado del término. Es muy importante saber que el significante, esta frase, este enunciado que suscita controversia, es importante que establezcamos su significado con claridad. Y quizás antes quiero decir también algo sobre cómo se explica este renacimiento de interés por la noción de sociedad civil durante ya varias décadas. Comienzo. Ah, aunque no lo crean, hubo una época en la que esta expresión, sociedad civil, era casi insignificante, carente de sentido para la mayoría de las personas. Recuerdo en la década de 1970, a finales e inicios de la década de 1980, recuerdo que cuando yo describía la investigación que estaba haciendo sobre la sociedad civil, la gente fruncía el ceño y decía,
qué significan estas palabras. Es cierto que había historiadoras e historiadores en la vida intelectual que se especializaban en los significados más antiguos del término sociedad civil. Otrora, en otra época, en los lenguajes europeos, la sociedad civil era un concepto que significaba una organización bien gobernada de leyes. No suena extraño, pero así, por ejemplo, entendía el término Thomas Hobbes en su obra clásica Leviatán, escrita durante la Guerra Civil Inglesa. Así entendía Hobbes el término sociedad civil, un sistema político en el que hay leyes generales, donde hay poca o ninguna violencia, hay orden y hay estabilidad. A esto se le designaba como una sociedad civil y esto no suena muy extraño. Es también cierto También es cierto, de manera excepcional, que hay una tradición que parte de Antonio Gramsci. Por ejemplo, en Hispanoamérica, por todo el continente y también en Japón, hubo en los años 60 un uso de la comprensión gramsciana de la sociedad civil. Y en este caso se lo entendía como instituciones no gubernamentales en una sociedad burguesa donde la clase dirigente coloniza esta sociedad civil y crea su hegemonía, como afirmaba Gramsci. Y la lucha política, según Gramsci, consiste, como saben quizás, consiste en construir una contra sociedad civil para preparar una transición hacia una futura sociedad comunista. Así que la expresión sociedad civil no cayó completamente en el olvido, tenía un significado antiguo, extraño y un significado gramsciano. Yo diría que hacia 1980 se produjo una transición y un renacimiento de interés en el tema de la sociedad civil y aunque seguía teniendo significados discutidos, como trataré de explicar en esta charla, el término vivió un florecimiento, un renacimiento, pero con nuevos significados. Se convirtió en una especie de expresión transformada en arma, usada como arma, especialmente por ciudadanas y ciudadanos que se resistían al poder estatal arbitrario. Por ejemplo, en Brasil, en Chile, en China, en Turquía, Rusia, en el mundo islámico y, por supuesto, en Europa oriental y central antes de las llamadas revoluciones de terciopelo del 89 al 91. En estos contextos se dio un renacimiento y una transformación del significado de esta expresión. ¿Qué significaba ahora? Yo diría que generalizando la comprensión común de sociedad civil en este periodo, que sigue siendo hoy en día la comprensión común, es que se trata de una frase que se refiere a los dominios no gubernamentales de la vida. Como sostuvo Ralph Dahrendorf, un sociólogo alemán, el caos creativo de las instituciones sociales, una pluralidad de instituciones sociales que funciona a distancia de las manos del poder
de las instituciones del Estado gubernamental. Así que la sociedad civil sería un espacio no gubernamental de redes, instituciones, movilizaciones, personas que viven su vida cotidiana y lo hacen según esta definición de forma no violenta. Las connotaciones de sociedad civil es muy importante ahí. Una sociedad civil, cuando funciona bien, no es violenta. Las personas que conviven se inventan maneras de hacer concesiones, mutuas concesiones, no levantan sus armas para resolver sus diferencias. Una sociedad civil es también, por definición, un espacio en el que hay un mínimo de autoconciencia entre las y los agentes de esa sociedad. Es una idea compleja. Hay una especie de descomposición de hábitos, de costumbres. Hay una conciencia, en otras palabras, de que las tradiciones son maleables, de que es posible cambiarlas, que las costumbres son contingentes, que las formas de vida en la cotidianidad y en las instituciones se pueden transformar. Así que, por definición, hay una medida de autorreflexividad, como dicen quizás los filósofos y sociólogos cuando hablamos de una sociedad civil. Esto no implica que todas las personas que participan en una sociedad civil entienden plenamente sus circunstancias, que lo saben todo, como si estuvieran sobre una montaña y pudieran ver el todo de la sociedad civil. No es así, pero sí hay una medida de autoconciencia y esto implica que una sociedad civil actúa en todo su dinamismo y complejidad, en su caos creativo, actúa con cierta medida de comprensión de su propia contingencia. Esto podemos discutirlo más adelante. En una sociedad civil, el miedo se reduce, no se lo elimina por completo, pero el miedo se convierte en algo de lo que esta sociedad puede deshacerse. Es un espacio de interacción mutua, de mutualidad, de solidaridad, y una sociedad civil contiene en su interior una multiplicidad de mecanismos para resolver los conflictos entre las personas que no están de acuerdo sobre la vida y cuyos intereses a menudo están en conflicto. Los sindicatos, por ejemplo, contra el empresariado, por dar un ejemplo, quienes creen en el catolicismo contra eh, creyentes del Islam, por ejemplo. En cualquier sociedad civil, estos conflictos son normales. Y las sociedades civiles más exitosas son aquellas que inventan mecanismos para resolver estos tipos de conflictos. A grandes rasgos, este es el significado, una especie de comprensión ideotípica, como diría Max Weber de esta frase. Es muy general, pero, repito, así entendida, una sociedad civil es un espacio complejo de interacción mutua de instituciones, redes, actividades de una variedad de personas en una variedad de escenarios, una medida de solidaridad no violenta y autoconsciente, y todo a distancia, por así decirlo, a distancia de fuera del alcance del gobierno. Ahora bien, claro, la siguiente pregunta es, y quisiera hablar un poco de este segundo tema antes de hacer una pausa para que comencemos a discutir, podemos preguntar por qué este concepto, esta frase,
ha vivido un renacimiento hace unos 40 años, y ello a nivel global. Por supuesto, la frase tenía una suerte de poder descriptivo. Se trata de una frase que usaron muchas personas para describir cosas nuevas que estaban desarrollándose durante este periodo, que es aún el periodo que estamos viviendo. Por ejemplo, los esfuerzos de ciudadanas y ciudadanos por debilitar y derrocar dictaduras, por ejemplo, en Hispanoamérica o en Sudáfrica. El término claramente tenía la capacidad de describir adecuadamente lo que se llamó nuevos movimientos sociales, el renacimiento del movimiento feminista, el nacimiento por primera vez en la historia de las democracias modernas de un movimiento verde que se inició eh, durante los años 60 y que luego le abrió paso a los partidos políticos verdes y a una gran cantidad de instituciones nuevas. En otras palabras, durante esta época, la sociedad civil adquirió un tono verde por primera vez. Y obviamente se dieron eventos muy importantes que esta frase era capaz de describir correctamente. Durante mi vida, por ejemplo, quizás el evento más dramático fue el nacimiento de un movimiento sindicalista independiente en Polonia. Y como saben, este movimiento, Solidaridad, durante 14 meses el movimiento sobrevivió y fue capaz de lograr algunas victorias como la libertad de la prensa, el no encarcelamiento de activistas sindicales, etcétera. Este poder descriptivo de la expresión sociedad civil, pienso, se puede entender también en términos de el rechazo muy temprano del neoliberalismo. Si el neoliberalismo significa la privatización de los servicios y organizaciones públicas, la mercantilización de la vida y el estímulo de una ética del individualismo posesivo, entonces quienes defendían la sociedad civil ya en los años 80, y diría yo que hasta el tiempo presente, insisten en que sí existe algo que se puede llamar sociedad. Digo, esto suena quizás demasiado básico, pero recuerden que si miramos, por ejemplo, los escritos de Friedrich von Hayek, el defensor austríaco de lo que llegó a llamarse después neoliberalismo, von Hayek es famoso por sostener que la sociedad era algo que no existía, y Margaret Thatcher repitió esta frase. Y bueno, quienes defendían la noción de sociedad civil respondieron que sí que existía la sociedad civil. Ralph Dahrendorf, de nuevo, hablaba de Homo sociologicus para señalar algo que debería parecernos obvio, que somos seres que estamos involucrados en el lenguaje, que dependemos de hogares, que tenemos conexiones a través de los lugares en los que trabajamos, a través de las tiendas locales, que podemos quizás visitar mezquitas e iglesias, etcétera, etcétera. Todos estamos entreconectados por estos hilos sociales. En otras palabras, la palabra sociedad civil, la frase sociedad civil se convirtió en una crítica del individualismo metodológico. Sin duda, durante este periodo, y yo diría que aún hoy en día hay una importancia no solo descriptiva, sino también estratégica del lenguaje de la sociedad civil. Quiero decir que durante las últimas décadas hemos empezado a comprender cada vez más que una transición
desde de la dictadura o, por ejemplo, de los regímenes soviéticos a un orden político en el que hay apertura, responsabilidad institucional, donde hay respeto por el pluralismo no violento. Entendemos que esa transición debe involucrar la construcción de una sociedad civil. Y esto tuvo implicaciones. Es muy importante, pienso, para nuestra comprensión del poder, porque este cambio de paradigma, este giro hacia el lenguaje de la sociedad civil, este pensamiento en torno a la sociedad civil enfatiza que el poder no es solo algo que está allá arriba. El poder no es solo aquello que está en manos de ejércitos y fuerzas policiales y personas del gobierno y burocracias gubernamentales y parlamentos. Esta es una forma de poder, pero desde el punto de vista de la perspectiva de la sociedad civil que estoy describiendo, el poder también viene desde abajo. El poder es omnipresente. Las relaciones de poder se puede decir que están incrustadas en las interacciones cotidianas, en la relación entre parejas, la relación entre adultos y niños, la relación que tienes en tus comunidades cotidianas. Todas estas son relaciones que están empapadas y definidas, por así decirlo, por las relaciones de poder y la implicación eh, en términos estratégicos del lenguaje de la sociedad civil es que la sociedad civil nos da, en cierto modo, la potencia, es decir, le permite a la gente ver que aunque se sientan carentes de poder cuando tratan de pensar en las instituciones macro, que aún así pueden cambiar las cosas desde abajo. Václav Havel, a quien Armando mencionó y sobre quien escribí un libro y con quien me reuní muchas veces, a Havel le gustaba decir que el nacimiento de una sociedad civil requiere vivir en la verdad. Y quería decir con ello que los individuos en sus mutuas relaciones podrían de hecho transformarse y lo hacen. Pueden vivir vidas de integridad, de honestidad, de compromiso con ciertos valores y hacerlo de manera abierta, no mentir, no hacer trampa. Así que el paradigma de la sociedad civil, la manera de pensar y de actuar que tiene como referente la sociedad civil, incita a las personas a ver que tienen esta potencia, esta capacidad de transformar sus circunstancias. Y para terminar, una razón fundamental por la que pienso que se dio este renacimiento. He hablado de las ventajas descriptivas y estratégicas del término. También hay ventajas normativas de esta frase. La sociedad civil durante las últimas 4 décadas también se ha transformado en un ideal normativo, una especie de utopía pragmática, si puedo usar esas palabras. Y lo que quiero decir con ellas es que al hablar de una sociedad civil, estamos hablando positivamente de una pluralidad de normas, de éticas y de maneras de vivir. Para decirlo de manera simple, si eres amiga de la sociedad civil, entonces defiendes el principio de vive y deja vivir. Una sociedad civil es un espacio complejo de asociaciones, redes, organizaciones, maneras de vivir cotidianamente, en donde se
tolera hasta cierto punto la diferencia. El derecho a ser diferente es un componente ético importante del lenguaje de la sociedad civil. Y si lo vemos así, la ventaja normativa de una sociedad civil es que crea espacios y múltiples espacios en los que las personas pueden desarrollar su ser en el mundo. Ernest Gellner, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, también un filósofo, un gran filósofo, a Gellner le gustaba decir que cuando una sociedad civil funciona bien, provee muchas escaleras independientes que la gente pueden escalar, ascender. Quería decir con ello que sentirse se puede mejorar nuestra idea de lo que es estar en el mundo, la dignidad, puede darse un florecimiento de la satisfacción y la felicidad cuando una sociedad civil, por ejemplo, le permite a alguien participar en un club deportivo en el que sus hijas o hijos juegan y jugar un papel de liderazgo ahí, o un pequeño negociante puede montar una tienda o una red de negocios y ello les confiere dignidad en el mundo. Podría dar muchos más ejemplos, pero espero que se entienda la idea. Y finalmente, pienso que desde una perspectiva normativa, lo que ha resultado muy interesante en este lenguaje de la sociedad civil es que por primera vez ha tenido un gran impacto en nuestra manera de pensar la democracia. ¿A qué me refiero? Bueno, en mi propio trabajo, yo he tratado durante buena parte de mi carrera, he tratado de construir la categoría de sociedad civil para derivar de ella el concepto de democracia. Y pienso que con ayuda de otras personas, claro, esto me ha permitido transformar nuestra comprensión de la democracia. Desde la perspectiva de la sociedad civil, la democracia no es simplemente elecciones libres. Ciertamente es compatible con el principio de unas elecciones libres y justas, pero la democracia es mucho más. Se trata del pluralismo, la defensa del derecho a ser diferente, la restricción del poder gubernamental, el rechazo de poderes arbitrarios. Se sigue que la democracia llega a significar algo distinto a como se la entendía antes, su comprensión clásica que se remonta al mundo de la Grecia antigua, por ejemplo. Y una posición que utilizan todos los populistas en todos los periodos históricos de la historia. Cuando hablamos de sociedad civil, rechazamos la comprensión simplista de la democracia como el gobierno del pueblo soberano. En mi trabajo yo he tratado de demostrar que este principio del pueblo soberano, entre comillas, es extremadamente peligroso para la democracia. Los demagogos lo han usado una y otra vez. En contraste, cuando hablamos de la democracia y la sociedad civil, esta noción trae ya incorporada la comprensión de que el principio del pueblo soberano es metafísico, es decir, que no existe tal cosa. No hay un pueblo soberano, entre comillas. Hay pueblos, personas de carne y hueso en toda su diversidad, con sus dialectos, formas de vestirse, con sus gustos distintos y sus intereses de clase distintos. Pero una democracia es un sistema político, una forma de vida en la que se respeta el pluralismo
en la que se respetan los principios de la humildad y la diversidad. Bueno, ya he dicho bastante. Propongo, Leonardo y Armando, que paremos aquí y quizás podemos ahora discutir esta primera serie de ideas. He tratado de definir a nivel general qué significa sociedad civil y por qué es importante tanto desde puntos de vista descriptivo, estratégico y ético. Espero que con esto sea suficiente para suscitar algo de discusión. Profesor King, ahora quiero primero despedir a los usuarios que nos siguen por redes sociales. Termina la primera PADO. Siempre es un placer tener un académico de cultura entre nosotros y la sociedad civil, porque para los dos y para la región general sigue siendo un término que nos interpela y que nos lleva también a entender el activismo, la academia. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales. Igual la invitación es a la semana siguiente a que sigan este espacio de académicas que está transmitiendo la primera parte del taller Revoluciones y Transiciones Políticas. Muchísimas gracias.